Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos, chicos? Bueno, esta es la guía final del proyecto de la clase de ilustración, el cual va a tener un puntaje de 30 puntos, que ya sabemos que va a tratar de un cuento infantil en el cual se les pide de gran manera que pongan su creatividad al máximo y por consiguiente vamos a tener 10 puntos con la narrativa. Eh, con respecto pues a esto, siempre vamos a hacer las revisiones al correo electrónico o a través de el otro medio que siempre nos hemos estado comunicando, que es WhatsApp, sino también en la plataforma de la UCC que ustedes ya conocen. Bien, entonces acá ustedes van a ver que a partir del 18 nosotros ya hacemos la entrega. Esto me refiero que a partir del 18 pues ya nosotros ya finalizamos, la entrega de notas la tenemos que el lunes 20. Esto se va a estar enviando a través de la plataforma de la UCC y se va a estar enviando al correo electrónico a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 y 20, a las 11 en punto, casi les digo a las 11 y 23, pero no, a las 11 en punto. Siempre las consultas están abiertas para cualquier momento que ustedes deseen hacer alguna, digamos que tienen algún ejemplo que me quieran mostrar, pues perfectamente ustedes me lo pueden enviar. El cuento infantil visual trata más que todo pues que nosotros vamos a hacer, como en este caso, un cuento fantasioso. Va a ser libros con el alma de niño en el cual ustedes pueden ser los protagonistas de esta historia. El objetivo general es que nosotros podamos diseñar este cuento infantil visual que sea corto y que pueda servir como un objeto de aprendizaje para otras personas. Lógicamente que nos vamos a inspirar en esas etapas cuando nosotros estábamos comenzando a ver el mundo de una manera distinta, ¿no? Pero obviamente que esta percepción va cambiando a medida de que van avanzando los años. Bien, entonces vamos a aplicar elementos de la narrativa gráfica. Profe, ¿qué es la narrativa gráfica? Lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a contar en esta historia el mensaje en la parte superior de la hoja de este PDF. Vamos a poner el mensaje. En este caso, aquí se habla de que el cuento se llama Pastelitos de Amor. El mensaje se trata de que siempre una madre será comprensible con su hijo o hija. Bueno, este alumno quiso darle ese enfoque. ¿Cuál es el tema? Pues nosotros vamos a estar con el tema trabajando acerca de los valores centrados en la convivencia de la familia. También se les pide que coloquen los nombres de los personajes y si gustan pueden poner también eh, qué papel va a tener. En este caso los personajes son Saturno, Tierra, Júpiter y Venus. El personaje de Saturno es el protagonista. Este planeta rebelde que le gusta salir a pasear sin ningún permiso. Obviamente que este personaje se está describiendo acorde cómo va a ir el cuento y vamos narrando la historia para después de esa narración graficarlo a través del programa que vamos a estar utilizando, y puede ser Illustrator. Y aquí, bueno, él le dice Tierra, Júpiter, y ahí les va dando una caracterización de cada uno de los personajes. Entonces ya viene la historia de Pastelitos de Amor. Esto únicamente es, si ustedes quieren ya agregarle elementos visuales de los personajes, está bien, lo pueden colocar, si no lo pueden enviar así como yo les estoy mostrando en pantalla. Y aquí entonces me comienzan a relatar un poco la historia. Y ya esta es la narrativa que ustedes están entregando. ¿Qué va a pasar acá? Es importante que la narrativa vaya acorde con el cuento. Porque si yo veo que la narrativa dice de que Saturno choca con Júpiter, pero en el cuento parece que Júpiter y Tierra terminan siendo amigos, digamos, en este caso, y que al final el mensaje que ustedes están dando no lleva tampoco los valores centrados en convivencia familiar, pues lógicamente pues que perdemos puntaje. Tenemos que ser consecuentes, coherentes con lo que estamos diciendo. Bien, objetivos específicos es que nosotros vamos a promover la valoración crítica del objeto a diseñar. En este caso es el diálogo intertextual entre forma y contenido de la narrativa, ¿sí? Que vamos acorde a eso. Otro objetivo que tenemos es entender al diseño gráfico como un proceso creativo para vender una idea, pero a su vez con fines artísticos. Nosotros podemos utilizar diferentes técnicas para poder representar
este divertido proyecto, ¿no? Que es un cuento infantil que ustedes se pueden basar pues en diferentes historias que ya pueden les pudo haber gustado. Pueden hacer también una adaptación de cuentos que ustedes ya conocen. Bien, entonces los requerimientos son 2 consultas con su docente para la revisión del proceso a través del aula virtual o correo electrónico. Cada consulta tiene un valor asignado por el docente. En este caso van a tener un valor de 5 puntos. Son 2 consultas. Tendrán que escribir un cuento visual inspirado en los valores centrados en la convivencia familiar, tomando en cuenta los aspectos que son comprensión clara del título del cuento y su contenido. Se vale jugar con la tipografía, elementos de la letra, subrayado, negrita, cursiva, degradado, de color. ¿A qué me refiero con esto? Pueden ustedes buscar una tipografía que ya esté elaborada, pero tiene que ir acorde al tema que ustedes van a hablar, ¿no? En este caso de que yo les presentaba el ejemplo, Pastelitos de Amor, pues pueden variar ahí con la tipografía. El estudiante, recuerdo que lo hizo pues manual la tipografía y pues únicamente trabajó ciertas cosas. Esto fue otro proyecto de otro estudiante que trabajó, que era la historia de Paquita, que más o menos ustedes ya conocen la canción. Este cuento fue inspirado en esa canción, de hecho. Y sé que a algunos les gusta bastante inspirarse pues según letras de canciones y pueden basar su cuento acorde a eso. Bien, entonces se tomará en cuenta la creatividad, la narrativa, la retórica visual. En este caso nos referimos al aspecto de la ilustración de cada uno de los personajes según la fase que va a tener este personaje. Y a esta fase me refiero más abajo vamos a explicar un poquito más eso. La redacción del contenido, y se valora la capacidad de síntesis del mensaje del cuento, o sea, la moraleja. Siempre he hecho mucho énfasis en esto porque hay veces que terminamos de leer un cuento o terminamos de ver una película y entonces no se queda. Y entonces, ¿no les ha pasado a ustedes que de repente se quedan como que, bien, perdí tanto tiempo, no me gustó? Entonces la gente queda muy inconforme. En vez de quedar como esta famosa serie de Casa de Papel, ¿no? Mucha gente la ha visto, por cierto, yo no la he visto. Entonces la gente queda como enganchada en la historia, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros con este proyecto. Ustedes me dirán, ay, qué montón de cosas, ¿no? Pero todo esto lleva a un objetivo, cada una de las cosas que están aquí escritas. Vamos a elegir un punto de vista de la narrativa. Usted puede escribir un cuento corto infantil como si fuera uno de los personajes en primera persona, como un narrador individual que presenta los pensamientos y observaciones. Entonces yo podría decir, había una vez, podemos comenzar la historia con el había una vez, que es bastante básica, sencilla para comenzar a narrar, o lo podemos, era hace una vez o cuando yo era niño. Entonces podemos utilizar este tipo de elementos, ¿no? Luego tenemos aquí pues que ustedes pueden hacer como tercera persona, perdón, conjugando, y bueno, una narración del punto de vista como la persona a que se refiere, yo en el lugar de ella o él en lugar de ella, ¿no? Entonces podemos hacer esa combinación. Crear un protagonista, este debe ser el personaje más desarrollado, por lo general el más carismático y el que pues va encabezando la historia, ¿no? El otro punto es crear un problema o conflicto para su protagonista. El conflicto del cuento infantil debe presentar una problemática, ya sea que el protagonista del cuento se enfrente a un antagónico, ¿no? El antagónico es como, no sé si ustedes vieron la película no recuerdo ahorita el nombre, pero es Thor versus su hermano, ¿no? Entonces Thor quería hacer el bien, pero su hermano no. Entonces, no me acuerdo ahorita el nombre de él, pero sí era como que el contrario, ¿no? La ovejita negra de la familia. Él quería hacer lo que su padre quería, conquistar el mundo y no recuerdo qué otras cosas más. O veámoslo como el caso de Pinky Cerebro. En este caso, Cerebro quería ser siempre el protagonista, pero el antagonista era siempre, se encontraba un gran obstáculo que lo impedía lograr conquistar el mundo, ¿no? Que ese era su objetivo. El protagonista del cuento tiene que verse como ante un villano o ante una situación muy compleja. El protagonista del cuento
pueden verlo enfrente de la sociedad, enfrente de todos los aspectos que ustedes crean que pueden ser relevantes para esta historia. El otro punto es que ustedes tienen que crear escenas del cuento en base a hechos reales de la vida cotidiana. Sí hablaba un poco de que puede ser fantasioso, pero podemos relacionarlo, ¿no? La vida cotidiana, para pues que nuestro objetivo es que la gente pueda gustarle la historia y que podamos nosotros poder enfatizar pues que los lectores les agrade. Construya la tensión narrativa del cuento, haciendo que el protagonista tenga varios intentos fallidos al tratar, ¿no?, de resolver uno a uno. O puede ser un gran problema, pues nada más, y que al final ustedes lo resuelvan dentro de la narrativa para presentarlo luego en el cuento. Describa una crisis, resuelva la tensión narrativa, extienda esta fase de la resolución en el que ustedes pueden hacer una fase como de reflexión ante en el cuento, y lo que es bastante significativo para los personajes del cuento, ¿no? Este debe tener una portada, el cuento debe tener un título. Lo podemos hacer nosotros en 11 por 17 pulgadas, ese es el tamaño máximo, ¿no? El trabajo individual. Cuando entregan, el sábado 18 de abril a las 23 horas, entregan el documento en digital PDF con todos los bocetos digitalizados. Este debe enviarse en formato PDF al correo electrónico que tenemos acá en pantalla, y ese mismo día para conservar un respaldo digital del mismo. Se va a hacer la evaluación, ¿verdad?, a través de las consultas, que ya aclaramos nosotros que son 5 puntos cada consulta. Son 2 consultas. Se tomará en cuenta la estética, presentación, calidad del trabajo. Es un cuento corto, infantil. Se va a evaluar mucho la parte de la ortografía, cohesión y coherencia. Por favor, evitemos plagiar, porque en lo que me respecta, a mí me encanta averiguar si lo que ustedes están haciendo es real. No es algo que ustedes descargaron de Google y simplemente le cambiaron la portada, adaptaron los personajes y lo enviaron. Yo soy mucho de revisar cada uno de los PDFs que me envían cuando son proyectos finales. Me tomo muchísimo tarea de investigar si lo que está haciendo el estudiante es real. Entonces evitémonos problemas, porque si yo me doy cuenta que están plagiando un trabajo de otra persona, inmediatamente la nota es 0. Entonces evitemos eso. Bien, entonces siempre estamos viendo pues la rúbrica de evaluación, el cuento infantil, que se llama Libros con el alma de niño, ¿no? Eso solamente es un tema para que ustedes vayan haciendo referencia a esta historia, que espero que muchos logren identificar, si poder hacer un excelente trabajo, un excelente proyecto. Bien, entonces se va a evaluar el tema principal, la presentación, imágenes, colores, ortografía. Ustedes pueden optar de hacerlo en Illustrator o pueden hacerlo de forma manual, como ustedes más gusten. Pero eso sí, me tienen que aclarar de qué forma lo van a hacer, para así yo estar clara de que lo van a hacer de esa forma. Sí, bueno, y prácticamente si ustedes tienen alguna duda, pues me escriben directamente al WhatsApp o al correo electrónico o a través de la plataforma, y en eso quedamos, y les deseo la mejor de las suertes para su proyecto final.